Hola, bienvenidos a Entre Estilos, este espacio donde conversamos sobre cómo la indumentaria, la ropa, la autoimagen, todo lo que sea la forma en la que nos presentamos ante el mundo, influye en quiénes somos. Y hoy vamos a hablar un poco sobre, influye en la colectividad, en cómo nos percibimos ante el colectivo. Y hoy yo estoy en modo fangirling totalmente porque estoy hablando con una persona que, incluso antes de que llegara a este país, ya conocía de su trabajo. Es un referente súper importante para lo que a mí me gusta hacer. Aparte que habla de la moda como desde esa parte nerd que a mí también me motiva mucho, desde el conocimiento, y es William Cruz Bermeo. William, muchísimas gracias por Julio, a estar ti aquí. muchas gracias por invitarme Estoy, a esta conversación. no, súper agradecido porque nos des tu tiempo, parte de tu tiempo, para conversar sobre moda. Primero, antes, para quien no te conoce, fuera de Colombia, cuéntanos un poco sobre a lo que te dedicas, a lo que haces, y por qué lo haces también. Perfecto, entonces empecemos por el principio. Exacto. Yo no estudié diseño, que mucha gente asume que estudié diseño. Estudié artes plásticas en la Universidad Nacional. Hice una especialización en estética también en la Universidad Nacional y ahora estoy estudiando un doctorado en estudios de diseño en la Pontificia Bolivariana en Medellín. Ok. Y llevo cerca de 20 años investigando sobre moda. Pero mi investigación sobre moda es sobre todo desde la perspectiva histórica y nació de una conexión muy estrecha con mis estudios en arte. Ok. Cuando yo estudiaba artes plásticas, eh, había unos ciertos cursos en los que había que escribir mucho y yo siempre que escribía terminaba extrañamente hablando de la ropa que se veía en las obras de arte, Ok. ¿verdad? Y eso me condujo como a empezar a investigar sobre un tema que a mí me interesaba, que era la ropa, pero me interesaba sobre todo desde el punto de vista artístico, visual, un poco más plástico, ¿cierto? Entonces, todas las lecturas que hacía, las hacía desde ahí, ¿cierto? Y ese fue el inicio de una carrera que se enfocó en eso y a la que llegué, pues yo diría gracias a la Universidad Pontificia Bolivariana, porque en ese entonces también se estaba abriendo el programa de diseño de vestuario Ok. de la universidad. Y me invitaron a dar una clase de historia del vestuario, historia de la moda. Y pues yo llegué con mis conocimientos elementales y a partir de esos cursos pues me veía en la obligación de investigar, de averiguar y de saber, ¿verdad? Y ese fue el inicio de una carrera pues que se me ha permitido hacer aquí, escribiendo libros, artículos, investigando sobre un tema que realmente para mí es una pasión y es saber cómo, por qué la ropa y por qué tiene la forma que tiene. No, y se nota cuando uno te lee, en esa pasión. Em, y también como siento que eres como muy puntual con los datos y con los detallitos que das históricos. Aparte que no es solo contar la historia, yo que he leído algunos de tus artículos, sino es que también das como datos importantes, como que si estamos nos tomándonos un café y me cuentas y que, ay, que es que tú no sabes que, así lo he sentido yo en lo que he leído. Em, Sino que me gusta eso que estás diciendo porque yo creo que la historia de la moda no es solamente la historia de los estilos. claro, Eh, Cuando se toma, digamos, un enfoque mucho más armado, ¿cierto? Uno no solamente habla de qué se usó, sino que para poder entender qué se usó, es necesario entender como los datos y el contexto para poder comprender con mayor profundidad por qué la gente se ponía lo que se ponía en un determinado momento. Entonces, la historia de la moda, yo siempre he creído que es una cosa compleja en el buen sentido, que no enredada, que ajá, es distinto, ¿verdad? Y compleja en el sentido de que implica que tú sepas un poquito de historia del arte, tengas un conocimiento sobre entorno político, claro. tengas un conocimiento sobre el entorno económico y sobre todo lo que está pasando en un momento. Porque de alguna manera la ropa en lo que se convierte es en la punta del iceberg o en la cara visible, ¿verdad? Del tiempo en que vivimos. Es muy común que la gente diga, es que la moda es el reflejo de la historia, ¿verdad? Y pues sí, sí lo es,
pero para vos poder entender, perdón, ese reflejo, necesariamente tenés que saber qué era lo que estaba pasando. Totalmente. Y yo que soy extranjero, te cuento que, por ejemplo, en tu libro Medio siglo de moda de Medellín, para mí, como una persona que viene de afuera y que no se sabe de pe a pa la historia, me ayudó mucho a entender eh, por qué a lo mejor en el hoy esta ciudad puede ser como es, ¿cierto? Y claro, y eso que tú hablas de un periodo de tiempo puntual que nada tiene que ver con la Medellín internacional de hoy, así reggaetonera, urbana y no sé qué, pero sí como que se ve mucho, o sea, yo digo, ok, o sea, como que uno empieza a atar los cabos y despierta mucho más el interés. Pero me gusta mucho que hagas la conexión porque ese fue, digamos, el objetivo principal de ese libro. Es un libro que trata de explicar por qué, de alguna manera, en la conciencia colectiva hoy en día, se entiende a Medellín como la Ajá. capital de la moda en Colombia. Sí, 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 Y sí. yo creo que ahí volvemos un poco a lo que comentábamos antes. No es solamente el hecho de que a una gente se le haya ocurrido hacer desfiles. Ajá. No, es que había una industria que venía desde muchísimo más atrás, ¿verdad? Desde empezando el siglo XX, que hacía que una gran parte de la economía de la ciudad se moviera a través de los textiles. Ajá. Pues los textiles en Medellín crearon barrios, Ajá. crearon riqueza, crearon formas de vida para la gente y se convirtieron de alguna manera como en esa actividad económica que le permitió a la ciudad como llevar, digamos, su modernidad más allá. Y en un momento en que la industria textil entra en crisis, es cuando aparece esa noción de que hay que hacer un instituto que se llama Inexmoda, que hay que hacer unos desfiles para congregar a la gente y que hay que empezar a pensar la ciudad en términos de la moda, ya no solamente del textil, sino de diseño y de una identidad en el diseño que la llevara más allá, que fue lo que empezó a pasar entre el año 89 y el año 90, que es cuando empieza a darse toda esta movida. Colombia Moda empezó en el 90. Sí, sí, sí. No, y me encanta porque rescato dos cosas de ahí. Primero, que parte de tu libro es como, ya entendí por qué esta gente es tan coqueta. Porque yo siento que aquí son coquetos, hombres y mujeres. Hay como una especie de vínculo muy importante. O sea, obviamente a todos nos importa nuestra apariencia, pues, y si no te importa, bueno, también tiene unas implicaciones de salud mental, me imagino, de historia de vida, pero la relación con la apariencia es como muy importante. Y al mismo tiempo que se haya dado como esa formalización del sector de la moda y tal, en el momento en el que se dio históricamente por lo que estaba pasando en este país, también me parece como wow. O sea, como te digo, de afuera es como inspirador que bueno, puede pasar muchas cosas, pero por otro lado vamos a capitalizar algo en lo que somos buenos, algo en lo que nos importa y, y, y eso me parece referente y bueno, obviamente por eso Colombia es referente Que no afuera. está muy apartado, por ejemplo, de lo que sucede hoy en día, ya que tú dices capitalizar, con la capitalización que se ha hecho, por ejemplo, alrededor de la música urbana. Yo creo que eso de alguna manera responde a una lógica que consiste en entender qué tenemos, qué nos hace distintos y cómo esto se puede proyectar hacia afuera. Y yo creo que la música urbana es un muy buen ejemplo de esa lógica y también de cómo a través de la música ciertas figuras de la ciudad, íconos culturales, se han convertido también en figuras representativas de la moda, sobre todo de la moda urbana. ¿Sí? Hablamos de un Maluma, de un J Balvin, de una Karol G, y vemos como, por ejemplo, las dos figuras iniciales, Karol G todavía no ha hecho colaboraciones, que yo sepa hasta ahora, se han vinculado a hacer colaboraciones de moda, sí, ¿cierto? sí, sí. Lo cual hace como muestra de una manera muy bonita como el tejido empresarial, el tejido creativo y el tejido cultural de la ciudad engranado en una sola cosa. Yo creo que, por ejemplo, ese desfile de Vélez que hubo recientemente es para mí el resumen, ¿verdad?, de esto que te estoy diciendo en este momento, de ese vínculo entre las cosas. Bueno, William, me encanta. Yo me imaginaba que esto iba a ser así, que empecemos a juntar un montón de temas Cruzar ideas. y a cruzar ideas porque bueno, creo que la moda es así también, ¿no?
contradictoria y bueno, se nutre muchas cosas, igual que esta conversación. Yo quisiera preguntarte una curiosidad que tengo y es, cuando eras joven, muy joven, niño, adolescente, ¿en qué momento calza? Porque dices que estudias artes plásticas, pero o sea, ¿en qué momento te apropias de tu pasión por la ropa como Ya, artificio? O sea, o esa relación, dices, no, es que a mí esto, para mí esto es importante. ya. Me encanta esa pregunta porque no es desde, como que yo diga que tengo una pasión, digamos, por la ropa desde niño, no. O sea, esto es una mirada que nace, como te decía ahorita, estudiando artes y en un momento como que lo descubro o lo encuentro. Em, pero cuando hablamos ya, digamos, desde el plano personal, yo nunca he sido una persona como muy experimental con mi propia imagen. Ok, Como que mi goce de la moda es a través de la imagen, pero es a través de la imagen de los otros, ok, ¿verdad? interesante. Excepto en la época en la que estaba en la universidad, donde sí experimenté de alguna manera con mi imagen, Ok, pero era una cuestión más como de la edad, de la búsqueda también como de las cosas que a uno le gustaban y tenía más que ver, por ejemplo, con el color del pelo, con tener el pelo verde, ajá, morado, azul, ¿verdad? Y ciertos experimentos que estaban muy ahí como en la onda, digamos, del momento. Pero de resto siempre he sido una persona como muy neutral en su manera de vestir, ¿cierto? No muy experimental, pues de hecho, me estás viendo, estoy de jeans y de negro, pero sí muy admirador como de la gente que es capaz de hacer algo distinto con su imagen y sobre todo admirador del trabajo de los diseñadores y de la capacidad que tienen para transformar el cuerpo de otros a través de las cosas que hacen y sobre todo desde el punto de vista de la historia. Cuando uno empieza a mirar cómo el cuerpo humano, aunque es uno mismo a lo largo de la historia, lo concebimos de maneras tan distintas, pues lo vestimos distinto y lo hacemos ver distinto, ¿verdad? Y son todos los códigos de belleza que aparecen, digamos, históricamente. Pero para redondear la pregunta, eh, la respuesta, perdón, no hay un momento, digamos, en mi infancia que yo diga, es que a ok. mí me gusta el diseño, a mí me gusta la ropa, no. O sea, O que sea, tu relación ha sido siempre netamente desde el conocimiento. absolutamente Y es a visual. lo que te dedicas Sí, también, ¿no? totalmente. Me encanta y rescato mucho de lo que dices, porque para mí, creo que también, yo siento que sí me ha llamado la atención lo visual en general, porque la arquitectura también me gusta mucho. Eh, no sé, como que un edificio cuadrado nada más así rectangular no me mata, pero cuando ya veo la perspectiva me gusta. Y con la ropa igual. Pero siento que hay un interés y obviamente tú debes tener el mismo porque tu obra, tu trabajo profesional como que se dedica a eso, por entender, o sea, este elemento que estoy mirando, en este caso que es la ropa, cómo juega su parte en el todo, ¿no? O sea, qué rol desenvuelve o desempeña en la comprensión de un todo, ya poniéndonos, no sé, antropológicos, pero en cómo funciona. Y yo te decía antes de que empezáramos a grabar que me gustaría entender, creo que esa es una duda que yo tengo personal por no haber nacido acá, de la identidad colombiana, ¿no? Cuando uno migra, en mi caso, la identidad nacional se vuelve como que es que la gente te casa por el acento que tienes o por, no sé, si vienes de un país que tiene como un fenotipo muy marcado, la gente te casa con eso. Entonces yo estaba aquí como viendo, ok, mi identidad, la gente supone de mí o de donde yo vengo una identidad, acá hay una identidad más en una región Sí, como La Paisa, ¿cierto? Como aquí en Medellín y al mismo tiempo estamos en Latinoamérica y también hay como una identidad latina, ¿no? De hecho, mencionaste ahorita que estas colaboraciones de artistas que son hoy mundiales, como J Balvin, Maluma, que colaboran con marcas locales, que me parece que se dice mucho también de ellos, ¿no? Entonces, para ir direccionando bien la pregunta, ¿qué has descubierto sobre la identidad colombiana a través de la investigación que has hecho de la ropa, de cómo se ha vestido la gente acá ya. a nivel Bueno, histórico? son varias cosas. Primero, cuando uno habla, digamos, como a nivel de país, hablar de una sola identidad es problemático Ajá, porque, como tú lo dijiste, Colombia es un país de regiones
de regiones muy distintas entre sí, con estilos vestimentarios muy distanciados unos de otros, yo diría unos muy marcados también por la condición climática, Claro, sí. ¿cierto? En Bogotá, digamos, hay una preferencia mucho más por los colores neutros, los colores oscuros, la ropa más abrigada. Es entendible porque hay un clima que así lo propicia y una concepción del cuerpo un poco más cubierto, que es muy distinta, por ejemplo, a la de la costa Caribe, donde puede haber un poco más de piel, un poco más de color, Claro. y que se parece de pronto un poco más a la antioqueña, ¿cierto? Donde podemos jugar un poco más con las distintas temperaturas, Ajá. ¿verdad? Entonces eso hace que la cuestión sea un poco, digámoslo así, problemática. Pero otra cosa es la identidad en términos de diseño y lo que la gente entiende de que es la moda colombiana desde afuera, Ajá. ¿verdad? Y yo creo que ahí se ha hecho una tarea muy bonita y una tarea que se ha venido consolidando precisamente a través de la institucionalización de la moda en Colombia, la persistencia de los diseñadores, de los desfiles y cómo en medio de ese contexto han empezado a surgir figuras que son capaces de representar de cara al mundo una idea de diseño nacional, ¿verdad? Figuras como Silvia Cherasi, Joana Ortiz, Esteban Cortázar, que están de alguna manera eh, mucho más en línea con lo que el mundo entiende desde afuera, es una visión tropical de Latinoamérica, ¿verdad? Y de Colombia. Y yo creo que la vemos muy marcada a través de los textiles fluidos, los colores, una ropa que está de alguna manera mucho más enfocada, sobre todo en las colecciones de resort o en las temporadas de resort. Sí. Creo que Agua Bendita está participando profundamente Sí. también de esa imagen. Pero paralelo a eso está pasando una cosa también muy bonita y muy importante, y es una visión de diseño de vanguardia contemporánea que no se ascribe a esa, no reniega de ella, sino que es complementaria y es lo que representan de alguna manera marcas, por ejemplo, como A New Cross, Laura Lawrence, Alad, Bria, que fueron los que estuvieron, por ejemplo, en el Fashion Fest Arabia hace algunos años, que es lo que podríamos decir es la visión actual del diseño colombiano Ajá. desde el punto de vista de la vanguardia, ¿cierto? Entonces yo creo también que la identidad en el diseño es tan múltiple y compleja como lo son las identidades territoriales en términos de cómo nos vestimos, ¿verdad? Yo creo que cuando yo hablo de identidad en el diseño, estamos hablando más de cara al mercado, de cara a lo que piensan de afuera que somos nosotros, y cuando hablo de identidad en los territorios, es más de las formas en las que nos vestimos. Que esas cosas se conectan, sí. Lo que hace el diseño es abstraer un poco esas Ajá. nociones y ponerlas, digamos, en la palestra pública. A mí eso me parece súper, yo soy periodista, o sea, fue lo que estudié, y a mí como forma de comunicarse a sí mismo, como colectivo, teniendo un montón de diferencias por las regiones y todo eso, yo como que sí puedo entender, esto tiene que ser algún diseñador colombiano, o esto tiene que ser de Colombia, de alguna parte. Y incluso creo que no solo en este diseño como muy específico, estudiado, como estas grandes marcas que mencionas que tienen unos trabajos autorales eh, muy admirables, me parece. Porque se nota que hay una investigación y también que hay una necesidad de arraigo, ¿no? De querer contar a Colombia con respeto. O sea, o al menos así lo puedo percibir yo. Pero al mismo tiempo, siento que la estética tradicional de la ropa del campesino, de cómo es esa Colombia de origen, también es como muy diciente del país. Y de hecho, cuando nos conocimos en la fiesta del libro, que conversabas con Diana Lurareja sobre esa proyección de imágenes de ese archivo En la biblioteca pública. de la Biblioteca Pública Piloto, que las imágenes son maravillosas, creo que se puede ver mucho eso, ¿no? De esa identidad de cómo se presentan, bueno, en este caso, las personas en ese momento de acá de Medellín, cómo se presentan ante el mundo
y uno entiende como que qué es lo que es importante para ellos, ¿no? Entonces me parece muy chévere. Quisiera preguntarte ahora. Pero espera, yo te interrumpo un poco antes de lanzar la otra pregunta. Ok. Yo creo que ahí estás tocando, digamos, como otro aspecto de la sensibilidad colombiana frente a la moda y estás mencionando la parte, digamos, más desde la tradición, Ajá. ¿cierto? Cuando uno mira, por ejemplo, imágenes como las que tiene el archivo de la Biblioteca Pública Piloto, que son esas imágenes que documentan, por ejemplo, la Medellín antigua, ¿verdad? Uno se puede dar cuenta que sí hay como una conciencia sobre el presentarse y el presentarse perfecto, Ajá. impecable, como con una cierta honorabilidad en términos de la imagen, ¿verdad? Y es muy interesante porque esa galantería, esa presencia ahí en la ropa, yo creo que no es una cuestión que haya desaparecido, Ajá. sino que se ha transformado y ha empezado a ser interpretada, digamos, hoy. Y para mí eso tiene dos variantes. Desde el punto de vista de los diseñadores que toman esa tradición y la interpretan, Ajá. que es lo que ha hecho recientemente la Petite Mode, Ajá. ¿verdad? Hasta la forma en la que se expresa la moda urbana contemporánea en la ciudad. Medellín tiene, por ejemplo, una fuerza muy grande en términos de la moda urbana, de marcas emergentes que están haciéndole, digamos, fuerza a un tipo de moda mucho más juvenil, ¿verdad? Mucho más cargada como de la identidad de los jóvenes, incluso de la identidad de barrio, Sí. si así se quiere, ¿verdad? Y que tratan de darle fuerza a eso y que lo están haciendo muy bien. Y yo creo que ahí tenemos también otra línea de representación. Lo que pasa con las marcas de moda urbana en Medellín, y yo diría que en Colombia en general, es un fenómeno importante. Y es un fenómeno que de alguna manera también habla como de esa tradición con la que se conectan los jóvenes, de yo quiero presentarme y estar bien en Exacto. términos de estilo, ¿verdad? Como de ser muy arreglados también, muy honorables en su Ajá. imagen, Sí, 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 sí. ¿verdad? En medio de su estética. Eso por un lado. Pero yo creo que también a nivel de el vestido en Colombia hay otras industrias que también sacan y ponen la cara, Ok. ¿verdad? Por ejemplo, está la industria del denim, Ajá. la industria del levantacolas, que eso es Pero absolutamente por supuesto. impactante a nivel global y Sí, en sí, sí. términos de ventas es sumamente importante. Lo que pasa es que no siempre lo vemos en términos del estilo, ni de la moda, ni de la pasarela, porque es un producto tan contundente que se vende por sí solo. Ujú. Pareciera que no requiere de todos los otros artificios de la industria de la moda. Lo digo en buen plan, ¿verdad? Porque se vende solo. Y de otro lado está, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la industria de las prendas de control. Ajá. Eh, es increíble, primero, el nivel de ingeniería al que Colombia ha llevado ese tipo de prendas. Sí. Quizás por su misma obsesión con la belleza, con el cuerpo y con la transformación del cuerpo, ¿verdad? Y Medellín también ha sido en parte epicentro Sí. de esa movida. Entonces, cuando uno empieza a mirar como el panorama de una manera más abierta, más allá de lo que pasa en las pasarelas y con las marcas, se empieza a dar cuenta que hay otra serie de productos que son de exportación, que de pronto no participan tan abiertamente de esa imagen pública de la moda, pero que claramente hacen parte de la identidad de la moda nacional. William, yo siento que esto está para hacer un documental. Se me ocurre cada vez más preguntas de todo lo que me dices. Em, que me quiero rescatar con el tema yo creé este espacio porque, ese espacio nació en un canal de televisión y yo entrevistaba a diseñadores de moda locales, bueno, y también a nivel nacional, como para dar a conocer eso, ¿no? Pero al mismo tiempo dije, bueno, pero todos nos vestimos, o sea, sea diseñador o no sea diseñador, todos tomamos decisiones frente al closet que están atravesadas por un montón de cosas. Sería bueno como explorar esos mundos internos ok, sí, de diseñadores, pero también de Pedro Pérez, Pepita Pérez, no sé, que tendrá una vida y tendrá algo que contar con esa ropa, ¿no? Y tú, me quiero quedar en lo que dices porque sería genial nada más hablar del levantacola y como hablar de lo masculino y lo femenino, entendido en Colombia y en sus regiones, pero eso, aquí nos quedamos todo el día hablando sobre eso. Pero me llama mucho o sea, de lo que dices, lo que más me gustó es
esta necesidad de querer presentarse indiferentemente de la clase social en un país con unos contrastes socioeconómicos como este, ¿cierto? Em, Todos, desde el estrato más alto hasta el más bajo, todos necesitan querer mostrarse de una manera, pues que la gente los recuerde, que la gente, o que la gente entienda quiénes son, ¿cierto? Em, y también de esta parte tradicional, porque Colombia, como es un país de regiones, es muy rica en identidades, en cosmovisiones, en visiones, en artesanía, ¿no? También. Y siento que las marcas de diseño se han esmerado mucho en rescatar Ujú. precisamente ese trabajo, que también obviamente trae un montón de discusiones, porque se habla de cómo se trabaja con esas comunidades, de la apropiación cultural, qué es y qué no es, eh, como con toda esta parte sociológica, ¿no? De cómo es trabajar con, con ancestralidad, ¿cierto? Y está el hoy donde tal vez para los ojos de quien no quiera profundizar mucho, se verá como una banalización o como sí, una concepción bastante básica de cómo son los jóvenes con el tema urbano y bueno, por todas las connotaciones que el reggaetón puede tener, Mm. eh, positivas o negativas. A mí me parece muy interesante también el reggaetón, ¿no? A lo que quiero llegar es, tú que has investigado la historia, ¿cómo, o sea, cuál crees que es la razón o qué es lo que hace que esa necesidad de mostrarse siempre ha sobrevivido a todos los momentos históricos de Colombia, a todas las transformaciones sociales? Siempre la relación con la estética ahí está presente. Bueno, yo a eso le llamo como un cierto sentido de la respetabilidad a través de la imagen. Mm, es que yo creo que eso es como con natural a los seres humanos. O sea, siempre se ha hablado de que los seres humanos tenemos como un instinto hacia el adorno, ¿cierto? Como que la desnudez del cuerpo no se soporta ni siquiera por cuestiones morales, Exacto. sino porque es como un lienzo en blanco que hay que intervenir Ajá. sí o sí. Y hay un eslogan que se acuñó hace muchísimo tiempo de un psicoanalista que se llamaba John Carl Fluger, que decía que en el mundo puede que existan em, grupos humanos que de pronto van desnudos, pero nunca van desprovistos de ornamentos. O sea, Ok. no existe una sola agrupación humana que no se ponga algo o haga algo con el cuerpo, ¿cierto? Lo que pasa es que hay sociedades que lo llevan más allá o le dan más o menos importancia. Y yo creo que es como que en el caso de los países latinoamericanos, siempre lo hemos convertido como una forma de hacer presencia, casi que Sí. como una especie de necesidad histórica también, Sí. que nos viene como de todo lo que significó, digamos, todo este sufrimiento y esta fractura con el proceso de las independencias, con el haber tenido como unos choques culturales muy fuertes entre lo que había y lo que llegó, ¿verdad? Que siempre hacía que como que la dignidad de la persona y la presentación de la persona fueran como un aspecto esencial para poder subsistir también, Qué bonito ¿verdad? eso. Sí. Entonces, es probable que tenga que ver con eso y con esa parte de nuestra historia. Ahora, en lo que vos tocabas ahorita, estabas haciendo mención también al asunto de la tradición indígena o de cómo se relaciona eso hoy por hoy con el diseño. Hay gente que es muy crítica Sí. de esos encuentros entre diseñadores y artesanos tradicionales, comunidades indígenas. Yo personalmente lo veo de una manera positiva y lo veo como una forma en la que de una u otra manera nos unimos, Sí. ¿verdad? Eh, y yo creo que Colombia ha hecho avances importantes Sí. en esos encuentros. Por ejemplo, a través del trabajo que ha hecho Artesanías de Colombia, cuando desde hace ya más de 50 años, casi 50 años, sí, eh, empezó, digamos, como a tejer esos lazos entre diseño y comunidades artesanales, comunidades indígenas, tradiciones, ¿verdad? Eh, que ha habido cosas por mejorar, digamos, en ese proceso, sin duda, pero que ha sido como un encuentro importante, yo creo que lo ha sido, y ha sido algo que nos ha permitido de alguna manera
como colombianos contemporáneos, no olvidar que tenemos ese pasado Exacto. indígena y esa tradición que es una parte esencial de la identidad colombiana. Pues yo creo que eso también es un aspecto como clave ahí, Claro, ¿no? Y además que es innegable, ¿no? O sea, es como que totalmente. a donde tú mires, primero que está presente como que, y aquí ya hablo como latino también, ¿no? Porque como que el mestizaje, eso está en nosotros, o sea, no, lo podemos ver en el día a día en la calle. Tú sales y miras a otras personas y te das cuenta de los Ujú. rasgos, ¿cierto? De las palabras que usamos, en cómo nos comunicamos, de la forma en la que usamos la ropa, cómo la usamos. eh, y, y es innegable. Sí, también me parece importante que, bueno, que haya quien incomode y diga, bueno, esto no debería ser así, porque estás faltando el respeto, o sea, que haya como ese cuidado, como una necesidad de Sí, cuidar. es importante cuidarlo, pero yo creo que cuando uno es crítico de una situación, lo primero que debe hacer eso es informarse Claro, por profundamente supuesto. de lo que pasa alrededor de. em, y lamentablemente, eh, ser crítico, preguntar, ¿verdad? También se ha convertido como en una forma de juzgar y de lanzar juicios a veces a priori Sí, sin conocer realmente cómo se han tejido las relaciones y qué ha pasado allí. no, claro, bueno, Entonces eso a veces conduce a la gente a lanzar etiquetas ajá. inmediatas sin tener conocimiento de. Sí, 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 no, y además ahorita en la era de la cancelación y de todos nos sentimos libres de opinar. En ese día escuchaba un podcast con un filósofo español y decía, eh, todos pueden tener opinión, pero no todos tienen argumento. Deberíamos tener argumentos, o sea, esas opiniones deben estar Es que argumentadas. opinión no es lo mismo que conocimiento. Exactamente, Mm. exacto, eso me encanta. William, me encantaría hacerte muchísimas más preguntas, pero se nos acaba el tiempo. Eh, Muchísimas gracias por este espacio, por este momento de conversación. Eres una persona con muchas cosas que compartir y tu trabajo me parece muy importante porque de verdad que entendernos a nosotros mismos, por qué somos como somos, de dónde venimos, siento que o entender la historia, lo que siempre dicen, ayuda mucho a saber a dónde quiero ir, ¿no? O sea, hacia dónde me quiero mover. Eh, y bueno, y te lo digo yo que no soy de acá y de verdad que ha sido como que, ok, comprendamos a Colombia, conozcamos algo más de Colombia, nada más Pero eso leyendo. está muy bien, Sí, 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 sí. llegar a enterarse de a dónde llegué. No, total, total. Creo que es lo mínimo, aparte que yo tengo una relación como muy amorosa con el país me ha tratado muy bien, es como que, bueno, lo mínimo que puedo hacer es saber más de él, ¿no? Conocerlo más para enamorarme más y quererlo más. Así que te agradezco un montón. No, Eh, muchas gracias por ¿Dónde te podemos invitarme. seguir en redes sociales para que la gente... En redes sociales estoy como William Cruz Bermeo, en Instagram y en X. Listo. Y en tu página web pueden leer. Y en mi página web, williamcruzbermeo.com, también pueden leer mucha parte de mi trabajo. Listo, los invito, señores, por favor, a leer ese trabajo súper importante que hace William. A todos, muchísimas gracias. Y bueno, nada, recuerden que acá en el canal de YouTube tienen muchas más entrevistas, historias de vida, diseñadores, personas que trabajan en el mundo de la moda y que nos ayudan a entender un poco más por qué nos relacionamos como nos relacionamos con la indumentaria. Mi nombre es Julio Suárez y esto fue Entre Estilos.